El anime comienza viendo cómo Iguro y Shinasugawa encontraron el castillo que era usado por los demonios como base secreta. Los muy desgraciados estuvieron secuestrando personas de la aldea cercana y gracias a eso la compañía de cazadores recibió un aviso donde les pedían ayuda. Como los espadachines de bajo rango no pudieron encargarse del asunto, contando que los demonios desaparecieron de repente, solo podían dejar la búsqueda en manos de los poderosos pilares. Entonces vieron que un demonio llevaba a una mujer cargada y no tardaron en seguirlo al interior de la tenebrosa construcción sin sentir nada de miedo a pesar de estar rodeados de muchos demonios. Después de todo, a diferencia de los espadachines, los pilares pudieron darles fácilmente una paliza, rebanando cuellos como si fueran jamón cocido. Aún así le ordenaron a los jóvenes que se retiraran, ya que era extraño sentir la presencia de tantos demonios juntos en un solo lugar. Escuchando a la mujer pedir auxilio, no pudieron detenerse en su avance, sino que continuaron liquidando brutalmente las horas de demonios a su paso. El que tenía a la mujer trató de escapar mientras algunos trataban de detener a Shinasugawa. Entonces Iguro decidió cubrirlo usando su habilidad especial, la respiración de la serpiente. Shinasugawa también liquidó a unos cuantos que se le atravesaron. Él usaba la respiración del viento con la que ocasionó un tornado que lo dejó empapado en sangre. En un intento desesperado, un demonio lanzó a la mujer para distraerlos, pero fue atrapada por Iguro, y enseguida los dos persiguieron sin imaginar que terminarían cayendo por la entrada del castillo infinito que alojaba a miles de demonios como si fuera su hogar. En ese lugar los pilares perdieron totalmente la ventaja y como si fueran teletransportados aparecieron de repente en el castillo en ruinas, sin entender lo que había ocurrido. Por otro lado, una tierna cazadora llamada Kanae acababa de terminar una misión, por lo que regresó a la mansión de las mariposas dirigida por Shinobu, otra cazadora de rango de pilares. Kanae le contó que los hermanos Kamado y sus compañeros completaron la misión con éxito, y la pequeña Nezuko incluso logró obtener inmunidad a la luz del sol, por lo que seguramente intentarían secuestrar al único demonio que superó su mayor punto débil, así que Kanae recibió la orden de protegerla. Después de eso, por fin aparece nuestro protagonista, Tanjiro Kamado, que a duras penas se recuperaba de la última vez y feroz batalla contra dos demonios de las lunas crecientes que ocasionó la destrucción de la aldea de los herreros. Por suerte tenían un plan de emergencia para cambiar de sitio rápidamente antes de recibir un nuevo ataque. Un compañero se comenzó a sentir celoso, ya que parecía ser cada vez más cercano a los pilares gracias a las batallas que compartieron, como en el caso de Kanroji, el pilar del amor. Pero su mayor curiosidad era por saber cómo Nezuko consiguió resistir la luz solar. Lamentablemente ni Tanjiro ni nadie tenía idea de si acaso su hermana tendría oportunidad de volver a ser humana, por lo que solo quedaba seguir investigando el asunto. Mientras tanto, los pilares tuvieron una reunión felicitando a Kanroji y Tokito por derrotar a dos lunas crecientes. Por desgracia, la alegría duraría poco, cuando Amane, la esposa del comandante Kagaya, les informó que su líder no podría volver a presentarse en las reuniones porque su condición de salud había empeorado demasiado. Los pilares quedaron en shock, pero solo podían rendir respeto y desear que pasara su vida tranquila. Amane también mencionó que el enemigo atacaría con más fuerza para tratar de descubrir el secreto que le permitió a Nezuko ser capaz de resistir la luz solar. Además, tanto Kanroji como Tokito habían manifestado una peculiar marca parecida a la de los demonios durante la última pelea que los hizo liberar un extraordinario poder. Resulta que en la guerra antigua, los espadachines que usaron la respiración inicial también tenían una marca y esa información era poco conocida, ya que algunos cazadores se obsesionaban terminando decepcionados al no poder obtenerla, y también porque se perdieron los registros cuando la compañía de cazadores estuvo a punto de desaparecer. La poca información que quedaba era difícil de entender a profundidad. Solo había una parte que podían asegurar y era que cuando uno de los cazadores despertaba a sus compañeros, también comenzaban a hacerlo como si sus poderes reaccionaran al otro. Todo estaba escrito en el diario de un usuario de la respiración inicial. Sin embargo, el primer cazador en despertar la marca no fue un pilar de alto rango, sino nuestro protagonista Tanjiro. Él tampoco entendía cómo activarla, más allá de que sentía algo extraordinario en el proceso. Cuando le preguntaron a Kanroji cómo activarla, ella tampoco supo expresar otra cosa más allá de la avalancha de emociones que sintió en el momento, las cuales provocaron que despertara el poder oculto de forma inconsciente, por lo que terminó avergonzada de su explicación. Por suerte, Tokito aseguró que conocía las condiciones para manifestar el poder de la marca, explicando que luego de ser envenenado, perdiendo así la capacidad para moverse, observó a un herrero a punto de perder la vida, y eso le hizo recordar a su familia. Tokito no pudo controlar la ira que invadió su corazón, sintiendo como si su corazón latiera 200 veces por minuto, y como subió la temperatura de su cuerpo a unos 39 grados. Aunque esas condiciones deberían poner su vida en riesgo, su conclusión fue que justamente si tenían la convicción de sobrevivir y pelear, podrían despertar la marca, de lo contrario no lo resistirían. Aunque parecía simple, en realidad no lo era para nada, y Tomioka, el pilar del agua, quería irse por su cuenta en lugar de planificar con sus compañeros un entretenimiento para tratar de desarrollar la marca. A pesar de las quejas, parecía que nadie podría detenerlo hasta que Himejima usó su poder para llamarles la atención a todos y avisar que quería proponerles una estrategia que se le ocurrió. Sin saber nada de lo ocurrido, un inocente Zenitsu llegó a la mansión de las mariposas donde fue recibido por trillizas. Aoi también le dio la bienvenida
vida, pero lo que jamás imaginó ver ese día bajo la luz del sol fue a su querido amor Nezuko, que no solo estaba sana en pleno día, sino que pudo saludarlo con su hermosa voz. Zenitsu casi explotaba de ternura, pidiéndole que se casara con él en ese mismo momento, hasta que su ánimo quedó destrozado cuando Nezuko lo llamó por el nombre de su Inosuke, uno de sus amigos que había confundido a la chica que apenas comenzaba a hablar. Al igual que él, era un incivilizado de las montañas. Inosuke solo le enseñaba a Nezuko pocas palabras repetitivas, provocando que hablara como cavernícola. Mientras tanto, Tanjiro no paraba de comer un platillo tras otro, hasta que por fin llegó Aganezuka, el herrero que se desveló terminando de perfeccionar los más mínimos detalles de su nueva espada, que ahora poseía un acero de color negro profundo. El pobre Aganezuka a duras penas tenía energía para hablar, contándole sobre lo grabado en la hoja que decía aniquilación, ya que el herrero que la creó originalmente quería con todas sus fuerzas que la usaran para aniquilar a los demonios. Además, después de que fabricaran esa espada, comenzó el sistema de rangos, estableciendo a los pilares como los cazadores más fuertes y solo ellos poseían destructoras de demonios malignos. Aganezuka estaba enojado porque Tanjiro usó la espada en la pelea antes de que terminara de pulirla, así que tuvo que hacer todo el trabajo desde cero hasta casi desmayarse del cansancio. Cuando el herrero tembloso se fue, Genya reclamó que lo dejaran descansar, pero eso parecía imposible porque Inosuke hizo una entrada épica rompiendo la ventana y atormentando a Genya, que solo quería sanar sus heridas en paz. Inosuke estaba demasiado emocionado porque le avisaron a todos los cazadores, incluyendo a él y sus amigos, que iban a recibir un entrenamiento especial. Los pilares redactaron un detallado proyecto que consistía en entrenar ellos mismos a los cazadores para aumentar el nivel de sus fuerzas antes de que los demonios los atacaran para secuestrar a Nezuko. De hecho, los ataques a otras aldeas habían disminuido, seguramente porque los enemigos estaban preparando un ataque que podría compararse con una guerra. Eso también les daba más tiempo libre a los pilares para entrenar ellos mismos a los de rango inferior. Cada uno estuvo de acuerdo con la estrategia de Himejima, y no solo ayudarían los que estaban activos, sino también serían apoyados por los pilares que se habían retirado. El único infeliz por el entrenamiento era Zenitsu, que estaba cansado de pelear. En cambio, Tanjiro conocía lo efectivo que era aprender luchando contra alguien más fuerte. También le agradeció a Zenitsu por enseñarle el secreto de la respiración del relámpago, el cual aprovechó usándolo para decapitar un demonio cuando pensó que no tenía oportunidad alguna. De esa misma forma sabía que podían aprender mucho más de los pilares. Zenitsu le sonrió de forma hipócrita, aclarando que eso igual no lo animaba para nada, pero no tenía otra opción que aparentar que se lo tomaba de la mejor forma. La tortura de los cazadores comenzó con el duro entrenamiento de Tengen, que se concentró en aumentar la resistencia física de los cazadores hasta que ya no pudieran mover ni un dedo. Por lo menos las esposas de Tengen prepararon un montón de comida para animarlos, pero no tenían fuerza ni siquiera para eso. Tengen advirtió que eso era solo el calentamiento antes del entrenamiento con los demás pilares. Con Tokito practicarían el desplazamiento a alta velocidad, Kanroji los torturaría con ejercicios de flexibilidad, Iguro mejoraría su esgrima, Shinazugawa planeó un entrenamiento de melee infinita que nunca acabaría, y finalmente pasarían por el fortalecimiento de músculos con Himejima. Realmente sería un infierno enfrentarse a cada uno de los cazadores más poderosos porque los novatos iban cayendo sin parar. Todos estaban cumpliendo su parte mientras Tanjiro seguía recuperando sus heridas cuando recibió una carta del comandante que le informó que Tomioka no estaba participando en el entrenamiento. El comandante casi ni siquiera podía moverse, pero continuaba pendiente de todo, agradeciendo a su esposa por ayudarlo hasta el final. Por otro lado, Tamayo recibió repentinamente la visita de un cuervo. Tamayo era un demonio que no atacaba humanos, por lo que se mantenía escondida tanto de los cazadores como de los demonios como ella. Por eso fue difícil para el comandante contactarla luego de rastrearla entre un montón de humanos y encontrar a su asistente Yushiro. Ella no sentía nada de confianza en la compañía de los cazadores, pero Tanjiro se ganó su confianza y el comandante justamente le pidió que se uniera a Shinobu en la investigación sobre la transformación de Nezuko. Por muy poco que pareciera que un demonio ayudara a los cazadores para eliminar a su enemigo común, era algo que necesitaban hacer con urgencia. Yushiro pidió que escaparan de inmediato ya que descubrieron su escondite, pero Tamayo le explicó que debido a la resistencia al sol de Nezuko, las fuerzas del mal habían comenzado a moverse. Recordando la vez que hizo amistad con Tajiro y Nezuko, entendió que por fin serviría para algo todos los años que estuvo investigando acerca de los demonios. Por otro lado, el comandante le había pedido a Tanjiro que ayudara a Tomioka a salir de la soledad, que lo mantenía sumergido en el pasado, para que así pudiera observar el brillante futuro, por lo que al día siguiente salió con su pierna aún rota directo a la solitaria morada de Tomioka, donde entró sin recibir permiso para contarle muy contento todo lo que estaba pasando en la compañía de cazadores. Tomioka se sentía incómodo porque Tanjiro actuaba muy familiar y cercano, además de que estaba enojado porque no consiguió, desarrollando la respiración de agua, convertirse en su sucesor, sino que desarrolló su propia respiración, aunque Tanjiro ya le había explicado que muchos también desarrollaban técnicas diferentes a las originales de sus maestros. Eso no pudo quitar el enojo
de Tamioka, quien reveló que ahora no había nadie para convertirse en el pilar de agua, revelando que él había abandonado su puesto sin tener un sucesor. Aún así, Tanjiro no se dio por vencido, entregándole una deliciosa comida en la entrada de su habitación, y en la noche confirmó que se le había comido. Tamioka trataba de evadirlo, pero Tanjiro igual lo perseguía en sus rondas nocturnas al despertar, al comer, al meditar e incluso en el baño, por lo que se vio obligado a prestarle atención, contándole finalmente su triste historia, empezando porque participó en la selección final de cazadores junto a su amigo Sabito. Se hicieron muy unidos, pero Sabito fue el único que perdió la vida en la prueba, luego de que derrotó a casi todos los demonios por su propia cuenta. Tamioka salió lastimado, por lo que no recordaba bien la batalla, aparte del hecho de que Sabito lo salvó de un demonio, así como también salvó a muchos otros novatos que pasaron la selección a pesar de que solamente fueron salvados por un único que realmente hizo todo el trabajo. Recordando eso, Tamioka renunció a su puesto como pilar porque no se sentía digno de estar en esa posición junto a los demás pilares, ni tampoco consideró que debía pertenecer a la compañía de cazadores. Tanjiro no pudo evitar que se le escaparan unas lágrimas de impotencia, reconociendo que él mismo a duras penas pudo sobrevivir a la selección final. Tamioka pensaba que hubiera sido mejor que él muriera en lugar de su amigo, así como Tanjiro también sentía remordimientos por la muerte del pilar de la llama, que era una persona muy buena y con un poder formidable. Tanjiro hubiera querido morir en su lugar hasta que Inosuke le recordó que debía honrar su muerte haciéndose más fuerte. Sabía que Tamioka también debió esforzarse muchísimo hasta convertirse en un pilar, entonces Tanjiro le preguntó si iba a dejar que la suerte de Sabito fuera en vano. El mismo Sabito le dio un puñetazo una vez, cuando Tamioka dijo que mejor se hubiera muerto en lugar de su hermana. Después de todo, ella sabía lo que hacía cuando decidió protegerlo a costa de su propia vida, por lo que su deber era cuidar la vida que ella escogió por encima de la suya. Tamioka había olvidado esa conversación porque la depresión no lo dejaba salir de la oscuridad. Tanto su hermana como Sabito dieron sus vidas por protegerlo, y él debía hacer que eso valiera la pena. Tanjiro pensó que había dicho algo malo, por lo que se le ocurrió como último recurso el retarlo a comer tanta soba como pudiera, con la condición de que si perdía tendría que unirse a los entrenamientos. No sabía que Tamioka ya había decidido apoyarlos. Al mismo tiempo, Shinobu hacía su mayor esfuerzo por disminuir la ira de su mente, al punto en que siquiera podía participar en los entrenamientos cuando confirmó que su sucesor, Kanae, por fin había aprendido a dominar sus emociones. Decidió que le iba a contar acerca del demonio que asesinó a su hermana menor y la forma de eliminarlo. Mientras tanto, Tenjin continuaba torturando a los cazadores corriendo por una montaña y no conforme con que el camino fuera empinado, exigía que fueran a máxima velocidad. Tampoco podían rendirse con los abdominales que serían apuñalados con un bastón hasta que lo hicieran más rápido. Escalar un precipicio o mover rocas los dejaba agotados a todos. Entonces llegó Tanjiro entusiasmado sin imaginar el infernal entrenamiento al que estaba a punto de someterse. O eso creyeron todos, ya que en realidad hizo todos los ejercicios sin problemas, mucho más rápido y feliz. En cambio, sus compañeros estaban tan cansados que ni siquiera querían comer, y Tenjin prometió que duplicaría la dificultad del entrenamiento si desperdiciaban la comida. La única esperanza de los novatos era que si les tocaba patrullar en la noche no podían faltar al siguiente día, pero eso solo era una forma de verlo, ya que los demonios se estaban comportando de forma extraña últimamente y por lo tanto podían ser atacados por sorpresa en mitad de la oscuridad. Así como el demonio de la cuarta luna creciente que estaba acechando a los patrulleros en la mañana, el entrenamiento consistió en subir la colina cargando a un compañero. Mientras todos caían agotados, Tanjiro no paraba de ejercitarse, dejándolos asombrados de ver la resistencia de la persona que fue capaz de combatir a una luna creciente, por lo que le pidieron que contara cómo fue su experiencia. Tanjiro admitió que las lunas crecientes eran demasiado fuertes, tanto así que en un solo parpadeo podía terminar volando por un golpe. Si quedabas vivo, te daban otra más fuerte, y luego te clavaban en el suelo como tortilla, por lo que no podrían ni siquiera respirar. Los chicos no quisieron seguir escuchando, entendiendo que ellos estaban en un nivel demasiado inferior. A pesar de que Tenjin era muy duro, sus esposas admitieron que una noche se quedó sin cenar, esperando un cazador que nunca regresó de la montaña, y al final él mismo fue a buscarlo. Tanjiro reconoció que todos los pilares tenían un gran corazón, como cuando Tamioka perdió la competencia de comida a propósito de perder la apuesta y unirse al entrenamiento. Por otro lado, Iguru y Chinasugawa comentaban que ninguno de esos novatos sería útil para luchar contra las lunas crecientes. Aparte de eso, no podían sacarse de la cabeza la extraña experiencia a la vez que entraron en un castillo infinito donde habitaban miles de demonios y desaparecieron en un segundo. Por desgracia, no encontraron ningún otro rastro después de eso, al mismo tiempo que los demonios desaparecieron de las ciudades, confirmando que sí estaban planeando un fuerte ataque. Era aterrador que la tranquilidad que vivían en ese momento solo era la calma antes de la tormenta. Para poder despertar la marca más rápido, se les ocurrió que era mejor llevar sus cuerpos al límite enfrentándose el uno contra el otro. Las esposas de Tenjin le agradecieron a Tanjiro porque gracias a él y sus amigos pudieron sobrevivir a la última misión. Sin embargo, Tenjin todavía tenía pesadillas en las noches y se lamentaba de haber renunciado a su
su puesto como pilar, por eso se esforzaba tanto entrenando a los más jóvenes. Al día siguiente no solo tuvieron que subir la montaña, sino que debían combatir en la oscuridad como lo hacían cuando peleaban contra los demonios. Para eso tenían que acostumbrarse a ver en lo oscuro y sentir lo que era invisible para sus ojos. Conociendo las habilidades de cada uno, estableció como regla que Tanjiro tendría que derrotar a Tengen al mismo tiempo que protegiera a sus compañeros. Aunque Tanjiro tenía un sentido sobrehumano, ni siquiera podía detectarlo por su olor. Mientras escuchaba que los novatos eran derrotados uno por uno, comenzaron a temblar de miedo, asegurando que sería imposible luchar contra el poder de un pilar. Sin embargo, no podrían rendirse fácilmente cuando se enfrentaran a un demonio que no dudaría en eliminarlos. Tanjiro les dijo que trabajaran en equipo uniéndose a él, pero Tengen no les dio tiempo de acercarse, sino que comenzó una lucha que dejó a los espadachines impresionados de ver a dos cazadores que pudieron derrotar a demonios muy poderosos. Ganando más confianza, fueron rodeando a Tengen hasta que consiguieron atacar un conjunto, haciendo que la noche fuera más emocionante. Obviamente Tengen barrió el suelo con ellos, que estaban conscientes de lo débiles que eran, pero el objetivo no era que sintieran miedo al descubrir que no tenían oportunidad contra las lunas crecientes. Por el contrario, todos prometieron hacerse más fuerte para ayudar, aunque fuera poco, apoyando a los pilares. Realmente estaban ganando mayor resistencia física, pero Tanjiro ya debía avanzar al siguiente nivel, esperando que ellos lo alcanzaran en algún momento. Cuando llegó el entrenamiento con Tokito, descubrió que los espadachines estaban siendo destrozados sin piedad por el pilar de la niebla. Tokito les ordenó atacar sin parar, aunque alguno fue derribado por los demonios, tampoco se detendrían para dejarlos descansar, pero su actitud despiadada cambió por completo cuando se alegró saludando a Tanjiro como si nada. Los espadachines por fin pudieron descansar mientras Tokito llevaba a Tanjiro con el herrero Kanamori para mostrarle una espada tan filosa que cortaba un avión de papel sin moverla. El comandante había ordenado la construcción de un taller para mantener las espadas en la mejor condición antes de la batalla, por lo que estaban agradecidos de que fueran tan atentos a pesar de encontrarse agonizando en cama. El entrenamiento de Tokito era rudo principalmente porque usaba palabras muy duras, recriminando que eran demasiado débiles y que perdían el control al dejarse dominar por sus emociones. Cuando le pidieron a Tanjiro que hablara por todos, pidiendo un entrenamiento menos estricto, él les aseguró que al final era más cansado para Tokito, que debía entrenarlos a todos uno por uno. Aún así, al menos quería que no fuera tan rudo con sus palabras. Lo que no sabían era que su personalidad de antes era mucho peor. Tokito salía todas las noches sin notar que era observado por la cuarta luna creciente. Él solo quería unirse al entrenamiento donde Iguro y Shinasugawa luchaban entre ellos, ya que la pelea con los espadachines no los ayudaría a hacerse más fuertes, así que los pilares decidieron combatir 2 contra 1 para que la pelea fuera un verdadero desafío. El combate de entrenamiento fue tan feroz que casi destruyen todo el lugar, y por fin se sentían que por poco podían terminar realmente lastimados. Eso no se compara con el juego de niños que tenía Tokito con sus estudiantes, por lo que decidió aumentar el nivel de dificultad para que se lo tomaran más en serio. Para conseguirlo, ordenó que consiguieran espadas reales, por lo que tan solo el primer oponente que le tocó enfrentarlo tembló de miedo cayendo al suelo rendido. El espadachín aseguró que entendía la gravedad de la guerra, por lo que estaba por comenzar y que había descubierto que Tokito entrenaba en las noches, regresando con horribles lesiones por las mañanas. Por eso prometió que se esforzarían para volverse más fuertes. Tokito también aseguró que ellos lo estaban haciendo bien, solo que no quería que perdieran la vida luchando contra demonios, sino que tuvieran una larga vida. El entrenamiento con Tanjiro era mucho más entretenido. Él dominaba mejor las técnicas, salvo por algunos detalles que debía mejorar, así que obtuvo el permiso de avanzar con el siguiente entrenamiento, a pesar de tener solo 5 días en ese lugar. En cambio, los que tenían 2 semanas entrenando apenas habían logrado acertar algunas estocadas. Como Tokito trataba a los demás espadachines diferente a lo amable que era con Tanjiro, nuestro protagonista aplicó la misma estrategia que usó con Tomioka, poniendo una competencia con aviones de papel, ya que descubrió que a Tokito le gustaban mucho. Aunque sus compañeros agradecieron su bondad, para poder ganar, su avión tendría que volar por más tiempo, al menos unas 10 veces, y pues resulta que Tokito era un experto y Tanjiro lo hacía fatal, perdiendo de forma humillante. Entonces los demás espadachines también quisieron retar a Pilar, contando con entusiasmo que habían participado en competencias y ganado torneos en sus aldeas, así que todos prepararon sus aviones y los lanzaron al mismo tiempo, creando un espectáculo que admiraron volando en el cielo, al mismo tiempo que se hicieron más unidos como compañeros. Después de eso, Tanjiro fue al entrenamiento de Kanroji, donde ella lo recibió muy bien y lo atendió como un príncipe, sirviéndole un delicioso desayuno. Lamentablemente cayó en su trampa, ya que luego de ganarse su corazón, Kanroji le pidió que se colocara un leotardo rosa para practicar estiramientos. Como si no fuera suficiente tortura soportar la vergüenza, les dio unos estirones que casi rompen caderas, provocando que gritaran de dolor. Por suerte, Tanjiro supo
superó ese entrenamiento avanzando rápidamente hasta caer en manos de Iguro. Por desgracia, Iguro parecía estar molesto con él, simplemente porque Kanroji habló bien de Tanjiro y eso lo hizo ponerse celoso, ya que estaba enamorado de ella. Así que lo que pasó directo a la sala de entrenamiento donde los demás espadachines se encontraban atados a maderos en vertical y horizontal, y el ejercicio consistía en lanzar espadazos a la vez que los esquivaba, pero era muy difícil de hacerlo rápido por miedo a lastimar a alguien. Así que Iguro dijo que tendría que enfrentarlo en medio de los obstáculos. Tanjiro no podía atravesar su espada a diferencia de Iguro, que lo golpeó de una vez. La espada de Iguro pasaba a través de los obstáculos moviéndose como si fuera una serpiente que se deslizaba entre ellos. Aunque las espadas fueran de madera, Tanjiro podía causarles un daño tan fatal a los espadachines, por lo que le suplicaban que tuviera cuidado con la mira. Después de que liberaron a todos, Tanjiro continuaba practicando aprovechando que no lastimaría a nadie. Entonces sus compañeros decidieron ayudarlo y terminaron todos llenos de golpes que causaron mucho dolor al darse un baño. El segundo día también fue un desastre. El tercer día los golpes continuaban al punto de causarle chichones. Tanjiro entendió que en el campo de batalla si su espada se clavaba en un árbol o una roca sería peligroso, por lo que realmente debía aprender a esquivar los obstáculos. Pero no era suficiente evadir los ataques, sino también poder causar algún daño al oponente. Cuando por fin lo consiguió fue el momento en el que Iguro le permitió avanzar con otro pilar amenazándolo con que no se atreviera a acercarse demasiado a Kanroji, sin que el inocente Tanjiro entendiera por qué lo odiaba tanto. Cuando iba de camino se topó con Zenitsu, que había logrado escapar del tortuoso entrenamiento diciendo que lo iban a liquidar. Efectivamente, Shinasugawa lo atrapó amenazándolo de muerte y finalmente lo noqueó obligando a Tanjiro a cargarlo de regreso. A Shinasugawa no le gustaba el entusiasmo de Tanjiro, dejando claro que él no lo reconocía como un miembro de la compañía de cazadores. De igual forma, Tanjiro no cambió su ánimo al momento de aclararle que él también lo odiaba porque antes había apuñalado a Nezuko. Aún así continuaría su entrenamiento de forma profesional enojando más a Shinasugawa, porque tenía demasiadas agallas. El ejercicio con el pilar del viento consistía en atacarlo directamente. El problema era la brutal paliza que les daba a todos y le gustaba pagar su enojo, especialmente con Tanjiro, que terminó como saco de boxeo. No entendía por qué el pilar era tan agresivo, al punto de que lo encontró discutiendo con su hermano menor, Kenya, a quien ya ni siquiera lo consideraba parte de su familia. Tanjiro recordaba que sus propias peleas entre hermanos no eran tan fuertes, sino más bien juguetonas. En cambio, Shinasugawa ni siquiera quería que Genya le hablara y le dijo que alguien que no podía usar la respiración no podía seguir siendo un cazador. Genya trató de explicarle que quería disculparse, admitiendo que incluso se atrevió a comer demonios para hacerse más fuerte. Eso solamente despertó la peor ira de Shinasugawa, que esta vez sí lo atacó en serio a punto de dejarlo ciego. Por suerte, Tanjiro reaccionó salvándolo a tiempo. Los espadachines que quedaron afuera estaban tan agotados que al escuchar el ruido fingieron estar medio muertos cuando vieron una puerta romperse y Shinasugawa sabía que no podía quitarle la vida a Genya por las reglas de los cazadores, por lo que solo pretendía dejarlo discapacitado a menos que renunciara de una vez a la compañía de cazadores. Sin embargo, Tanjiro no estaba dispuesto a permitirlo. Después de todo, Shinasugawa ya ni siquiera reconocía a Genya como su familia, por lo que no tenía derecho a entrometerse en sus decisiones cuando él solo quería luchar contra los demonios, y sin su ayuda no hubiera ganado contra una de las lunas crecientes. Lamentablemente, si Tanjiro se interponía, Shinasugawa simplemente debía dejarlo discapacitado a él primero. Para su asombro, Tanjiro detuvo el primer golpe brutal que le dio, y de paso le dio una patada en el cuello, pidiéndole a Genya que escapara. Shinasugawa atacó muy enfadado mientras Zenitsu se llevaba a Genya a la fuerza, insultando a Shinasugawa porque estaba loco. Como Genya igual amaba a su hermano, se enfadó golpeando a Zenitsu. Los cazadores también trataron de ayudar a Tanjiro agarrando a Shinasugawa como pudieran, por lo que el lugar se volvió un caos hasta el atardecer. Como resultado, le prohibieron a Tanjiro acercarse a Shinasugawa, cancelando su entrenamiento con él, y el par de hermanos continuaron sin hablarse. Lo peor es que nadie había logrado despertar la marca todavía, y les faltaba pasar por la peor parte del entrenamiento, en la cima de una montaña donde los espadachines eran torturados bajo una cascada helada mientras recitaban un mantra para lavarles el cerebro. Se trataba del campo de entrenamiento del Pilar de la Roca, que aparentaba albergar un sentimiento extremadamente profundo que hacía escurrir lágrimas de sus ojos, a la vez que parecía dar el entrenamiento más despiadado. Himejima les explicó que debían estabilizar el cuerpo con piernas y caderas fuertes. Para conseguirlo, el entrenamiento consistía en mantenerse firmes bajo la cascada, luego cargar 3 troncos muy gruesos y finalmente mover una piedra gigante. Al menos quitó la parte donde tenían que soportar brasas calientes, y si no resistían serían arrojados al río, lo cual era mucho peor ya que el agua estaba helada. Zenitsu pensó que esta vez sí iba a morir por causa de hipotermia, hasta que descubrió a sus compañeros absorbiendo el calor de unas rocas. Tanjiro sí trató de esforzarse avanzando por el río hacia la cascada admirando la resistencia de Inosuke, hasta que se dio cuenta de que en realidad su amigo estaba a punto de irse para el cielo.
así que primero tuvo que revivirlo y ya después sí se metió él mismo en la cascada, comprobando que era realmente difícil soportar la fuerza del agua a la vez que recitaban oraciones que servían para concentrarse y avisar a sus compañeros que seguían conscientes. Tanjiro tuvo que calentarse encima de una roca mientras conversaba con Murata, que luego de 10 días al fin pasaría a la siguiente etapa cargando los troncos. Inosuke era admirado por su brutal resistencia y peculiar comportamiento, ya que incluso se comía las espadas de pescado, alegando que era el rey de la montaña. Él les aseguró a todos que Himejima debía ser el más fuerte en toda la compañía de cazadores porque se sentía muy diferente, y Tanjiro dijo que también sintió algo distinto en su olor, aunque Zenitsu pensaba que no debía ser tan increíble, sino que solo se estaba burlando de ellos al ponerles un entrenamiento tan absurdamente difícil. En realidad, Himejima era capaz de mover una roca incluso más gigantesca que la de ellos. Tanjiro estaba contento deseando ser como él, por lo que Zenitsu le dio una paliza para que no soñara con cosas tan ridículas, y también le reclamó a Inosuke por tomarse el entrenamiento con buena actitud, ya que él solo quería irse del lugar. Igualmente continuaron el ejercicio bajo la cascada, y si alguien fallaba, su amigo lo ayudaba y continuaban hasta que por fin pasaron la etapa donde casi se les salen las tripas levantando los troncos extremadamente pesados. Tras un largo día de esfuerzo solo quedaba mover la roca. Mientras tanto, Nakime, la cuarta luna creciente, le informó a Muzan que ya había rastreado el 60% de los cazadores de demonio, pero no había encontrado todavía a Nezuko. El líder de los enemigos se tomaba las cosas con calma, esperando que si seguían trabajando de esa forma, pronto incluso descubrirían la ubicación del comandante. Sabiendo que el enemigo no se detendría, Tanjiro daba su mejor esfuerzo en el entrenamiento. Aunque algunos de sus compañeros tuvieron que renunciar, prometieron que harían su trabajo desde la retaguardia para que los que luchaban al frente pudieran concentrarse en su pelea contra los demonios más poderosos. Los que se quedaron a intentar continuar la tarea, que parecía imposible, solo sentían un poco de ánimo gracias a la deliciosa comida de Tanjiro. Aún así no estaban seguros de si podrían completar el último ejercicio o si caerían en depresión igual que Zenitsu, al entender que estaban demasiado lejos del nivel de los pilares, por lo que otra vez se concentraron en subir su humor con la buena comida. Resulta que Tanjiro era tan bueno porque su familia trabajaba con carbón y por eso dominaba la técnica para controlar el nivel de calor al cocinar. Por desgracia, sentirse animados no hacía mucha diferencia para ayudarlos a mover la roca. Incluso Tanjiro, que era uno de los mejores, no había avanzado ni un centímetro en 6 días. Eso le hizo reflexionar que tal vez había un secreto en el control de la respiración para conseguirlo. Entonces apareció Genya, que fue el único en darse cuenta de que la marca en la frente de Tanjiro se había vuelto más oscura, lo cual era una buena señal ya que buscaban despertar la marca con esos tortuosos entrenamientos. Genya también se encontraba en la etapa de mover la roca y le dio unos consejos. Resulta que Himejima no era bueno explicando, pero él observó a escondidas para entender cómo lograba mover su enorme roca. El secreto estaba en usar la convicción y poder que le daban las emociones guardadas en su mente, así como Himejima invocaba la ira y el dolor de sus recuerdos para incrementar su ritmo cardíaco y temperatura local. Tanjiro no se dio cuenta que movió la roca en 1 centímetro cuando fue interrumpido por sus compañeros que le suplicaron que preparara la cena. Genya lo ayudó mientras analizaban juntos la técnica. Cuando Tanjiro despertó la marca, su cuerpo experimentó cambios parecidos a los que intentaba provocar con sus emociones de forma consciente, por lo que tal vez estaba cerca de conseguirlo con solo aprender a despertar sus recuerdos más dolorosos. Sin importarle el frío de la madrugada, comenzó a practicar antes del amanecer mientras recordaba la familia que había perdido y las últimas palabras de Rengoku antes de perder la vida. Las fuertes emociones despertaron la marca de su frente, consiguiendo mover la roca al menos un poco. Sus amigos lo descubrieron dando su máximo esfuerzo mientras comenzaba a dominar la técnica poco a poco. Recordaba a su madre y sus hermanos, también al pilar de la flama que dio su vida por protegerlo. Gracias a eso sacaba su máximo poder por unos segundos que le permitían mover la pesada roca, y era bueno que por fin estuviera avanzando, ya que el enemigo tampoco descansaba en ningún momento planeando el siguiente ataque. Inosuke se sentía celoso por el asombro progreso de su amigo, por lo que no pudo quedarse atrás y enseguida él también consiguió mover la roca. En cambio, Zenitsu ni siquiera tenía tiempo de sorprenderse, ya que llegó un pájaro con un mensaje urgente. Cuando Tanjiro llevó la roca hasta la meta, cayó moribundo al suelo recordando que no había tomado nada, por lo que pensó que iba a morir deshidratado hasta que Himejima lo bañó mientras rezaba por su alma. Himejima aprovechó para decir que lo respetaba ya que estuvo dispuesto a sacrificar a su hermana para salvar a unos aldeanos. Sin embargo, Tanjiro aclaró que en realidad Nezuko fue quien decidió ayudar a los más indefensos cuando él tenía dudas, por lo que realmente no era digno de ser elogiado. Aseguró que siempre intentaba hacer lo correcto y siempre tuvo a alguien que lo apoyara a seguir adelante, pero en esa ocasión
ocasión realmente estuvo a punto de salir todo mal. Por esa razón pidió que le diera la oportunidad de ganarse verdaderamente su respeto. Hime-Hime le respondió que sin importar la opinión de los demás, él lo apoyaba, recordando que anteriormente se encargó de cuidar a unos niños huérfanos. Raras veces podían comer una buena comida e incluso así estaban dispuestos a regalarle su pescado para que Hime-Hime se alimentara mejor. Lo que no sabían era que él estaba entrenando para aguantar el hambre y era extremadamente fuerte, por lo que todos podían disfrutar tranquilos. Sus días felices se acabaron cuando uno de los niños rompió la regla de no salir de noche y fue atacado por un demonio. Para conservar su vida, llevó al demonio al templo para que se comiera a los demás niños en su lugar. En esa aldea acostumbraban colocar incienso de glicina para repeler los demonios en las noches, pero el chico incluso se encargó de apagarlos por completo. En un segundo el demonio eliminó a 4 niños. Aunque Hime-Hime intentó proteger a los otros, ellos no confiaron en el monje que era ciego y muy flaco, por lo que trataron de escapar terminando con las gargantas abiertas. La única que quedaba era la más pequeña, por lo que Hime-Hime peleó con todas sus fuerzas, desgarrando el cuerpo del demonio por partes hasta dejar solo su cabeza que destrozó a puñetazos. Aunque era un monje que no le gustaba lastimar a ningún ser vivo, en esa ocasión sintió la carne triturándose bajo su puño, descubriendo que era muchísimo más fuerte de lo que imaginaba. Su único alivio fue que protegió al menos a una niña. El problema fue que estaba tan aterrada y confundida que cuando llegaron otros adultos, ella solo dijo: "Es un monstruo, los mató a todos". Hime-Hime no la culpó porque era demasiado pequeña, aunque le hubiera gustado que le diera las gracias por salvarla. Ni siquiera pudo evitar que lo encararan en prisión, por lo que el cuerpo del demonio se volvió cenizas con la luz del sol, borrando todo rastro del verdadero criminal. Desde ese momento, Hime-Hime había dejado de confiar en las personas y por eso dudaba al principio que Tanjiro fuera bueno, hasta que pudo conocer su verdadero ser en las circunstancias más difíciles, descubriendo que era honesto y puro, por lo que ofreció su completa ayuda para que no cometiera errores en el camino como le hubiera gustado hacerlo con la pequeña a la que le salvó la vida. Después de eso, los chicos descansaron con una buena comida e Inosuke estuvo a punto de tragarse el pescado de Zenitsu, de no ser porque Tanjiro se lo impidió, y como el rey de la montaña no podía quedarse tranquilo, después se burló de Genya terminando por pelearse dentro de la cabaña. Tanjiro le llevó la comida a Zenitsu al campo de entrenamiento. Tu amigo tenía una crisis existencial, ya no sabía cuál era su objetivo en la vida ni si tenía sentido lo que estaba haciendo. Tanjiro tuvo que dejarlo solo sin poder ayudarlo, ya que él mismo estaba muy preocupado por Nezuko y se perdió en el camino a la reunión con Hiyu. Cuando por fin encontró la ubicación, descubrió al pilar del agua y al pilar del viento teniendo una pelea brutal. A pesar de que movían una velocidad asombrosa, Tanjiro se dio cuenta de que podía ver sus movimientos. Luego de varios ataques donde rompieron sus espadas de madera, Shinasugawa dijo que solo quedaba matarse a puño limpio. Por suerte, Tanjiro los interrumpió para no ver correr sangre. Tanjiro ofreció prepararle unos pastelillos de arroz para que se calmara, ya que durante su entrenamiento anterior había notado que le gustaba mucho. Eso solamente hizo enojar a Shinasugawa, que se sintió humillado y mandó a volar a nuestro protagonista por el aire. Cuando se despertó luego de la paliza, Hiyu le aclaró que solo estaban entrenando y Shinasugawa se enojó porque no le caía bien, así que se le ocurrió obsequiarle pasteles de arroz ahora que sabía lo que le gustaba. Lo que no sabían era que Shinasugawa estaba muy enojado con Tanjiro porque le sacaba de sus casillas, y en medio de su enojo fue el primero en toda la compañía de cazadores que se dio cuenta del ojo espía de la cuarta luna creciente. Lamentablemente, ya era demasiado tarde, porque Muzan ya se había infiltrado en el castillo. No solamente se adentró en la base principal de sus oponentes, sino que llegó directamente al lugar donde el comandante agonizaba lentamente con su enfermedad. El comandante era ciego, por lo que no podía ver al demonio que su compañía estuvo cazando durante 1000 años, así que Amane describió su apariencia como un hombre joven de ojos rojos y agotados. Muzan perdió el interés en quitarle la vida al descubrir que ya el cuerpo de su enemigo incluso olía igual que un cadáver. El comandante le aclaró que su deseo por derrotar al despreciable demonio le permitió mantenerse con vida mucho más tiempo de lo que habían pronosticado los médicos. También le explicó a Muzan que a pesar de haber nacido como un miembro de su clan, 1000 años atrás eso no evitó que debido a sus pecados cayera una maldición sobre toda la familia, provocando que los niños nacieran enfermizos y no vivieran por muchos años. Cuando estaban a punto de extinguirse, un sacerdote le dijo que debían ofrecer sus cuerpos y almas para derrotar al demonio que había salido de su propio clan. Desde entonces también se casaron con doncellas de clanes de sacerdotes y desde entonces pudieron vivir un poco más tiempo mientras le daban pelea a Muzan para detenerlo.
Muzan se burló creyendo que todo lo que le contó era una tontería, ya que sobre él no había recaído ningún tipo de castigo divino luego de haber eliminado a cientos de miles de personas durante el último milenio. El comandante también se burló, ya que desde su perspectiva, Muzan sí había sufrido alguna consecuencia, por lo que le preguntó cuál había sido su sueño durante todo ese tiempo. Muzan se sentía confundido, ya que a pesar de tener su mayor enemigo justo enfrente, no era capaz de sentir ningún odio en su contra. Un nostálgico juego de las hijas del comandante distrajo su atención por un momento, y luego el comandante le recordó que su mayor sueño era ser indestructible. Por esa razón quería encontrar a Nezuko para entender la forma en que logró sobrevivir a la luz del sol. El comandante le explicó que la verdadera inmortalidad estaba en los sentimientos de las personas, que por 1000 años la compañía de cazadores de demonios se mantuvo de pie a pesar de que muchísimos de sus miembros habían perdido la vida durante las batallas, que el odio que tenían las personas contra Muzan por haberles quitado a su familia no podía borrarse, que había pisado la cola del tigre y provocado la ira del dragón, por lo que todos ellos nunca dejarían de cazarlo hasta conseguir eliminarlo. Así, además, si el comandante moría, la compañía continuaría su misión. En cambio, si Muzan perdía, él y toda su estirpe de demonios desaparecerían del mundo y de los recuerdos de las personas para siempre. El comandante se sintió satisfecho por haber agitado las emociones de Muzan y también dejó claro que al menos su muerte provocaría que los cazadores atacaran con más fuerza porque lamentarían su pérdida. Sin más que decir, aceptó su destino ante las garras del demonio, al mismo tiempo que los pilares corrían desesperados directo a la mansión. Anteriormente, Shinasugawa había pedido que al menos 2 pilares protegieran al comandante. Sin embargo, Himehima aclaró que el comandante jamás había permitido que los pilares permanecieran a su lado, porque no debían desperdiciar una fuerza tan grande para proteger a una sola persona. Ahora lamentaban con toda su alma haberlo dejado solo cuando todo el castillo se incendió en llamas, causando una explosión que los cazadores observaron a la distancia, confirmando que ya era demasiado tarde. El cuerpo de Muzan salió volando hecho pedazos, pero se regeneró enseguida maldiciendo al comandante por haber provocado la explosión, sin importarle que su esposa e hijas estuvieran a su lado. Lo peor es que había pequeños abrojos entre pólvora que le causaron un daño mayor que ralentizaba su regeneración. Muzan se estaba preparando para otro ataque, seguro de que un ser tan maquiavélico no planearía solamente una simple explosión. Luego de haberlo esperado en su trampa como si fuera un nido de serpientes venenosas, entonces aparecieron de repente unas semillas de sangre que explotaron clavándose como dagas en el cuerpo de Muzan, dejándolo inmovilizado ya que las espinas se multiplicaban en su interior, sin dejar que se liberara. De paso apareció Tamayo, atacándolo y explicándolo que las espinas de sangre eran arte demoníaca del hombre que convirtió en demonio a Asakusa. No solo eso, sino que ella misma le enterró un puño en el estómago con el antídoto que creó para convertir a los demonios en humanos. Muzan no le creyó que fuera capaz de crear semejante medicina y le preguntó por qué lo odiaba tanto, si quien asesinó a su familia fue ella misma. Tamayo juró que no hubiera aceptado convertirse en demonio si hubiera sabido que eso pasaría, ya que ella quería sobrevivir a su enfermedad para estar con su esposo e hijos, pero Muzan se aprovechó de su ignorancia para manipularla. Aunque el demonio se burlaba de ella, Tamayo aseguró que pagaría por sus pecados ayudando a quitarle la vida allí mismo. Entonces llegó Himehima destrozándole la cabeza con un gigantesco mazo con púas. Desde que Himehima conoció al comandante, le tuvo un profundo respeto por su personalidad tan extraordinariamente amable. En sus últimos días, el comandante predijo que Muzan lo atacaría, pidiendo que lo usaran como carnada para eliminarlo. Los miembros de su clan tenían una habilidad que les permitía predecir las cosas y gracias a eso amasaron una fortuna que les permitió sostener económicamente a la compañía de cazadores por sí solos, aunque esa habilidad también los ayudaba a escapar del peligro. En esa ocasión el comandante quería sacrificarse y solo le confió el plan a Himehima, ya que los demás no estarían de acuerdo con esa estrategia. El comandante simplemente quería que los cazadores dejaran de sacrificarse y cumplir la misión de derrotar al demonio que ocasionaba tantas tragedias. Por desgracia, ni siquiera destrozando su cabeza pudieron derrotarlo, así que la única alternativa que tenían era detenerlo hasta que saliera a la luz del sol. El problema era que tenía una resistencia brutalmente superior a cualquier otro demonio que hubiera enfrentado. Cuando los demás pilares y Tanjiro llegaron, Himehima les advirtió que no moriría ni siquiera si le cortaran la cabeza. La mayoría no habían visto nunca a Muzan, solamente Tanjiro conocía su rostro, pero no era momento de sorprenderse, sino que se prepararon para atacar a todos al mismo tiempo. No contaban con que Muzan los haría caer por el castillo infinito, y no solo a los que estaban a su alrededor, sino a todos los cazadores de demonio que se encontraban en diferentes lugares. Uno a uno fueron cayendo en el interior de la extraña fortaleza. Inosuke se entusiasmó por la pelea mientras otros estaban asustados. En cambio, Zenitsu había entrado en modalidad serio sin necesidad de estar dormido. Los pilares también cayeron asombrados por lo que ocurría. Cuando Tanjiro consiguió detenerse en una plataforma, Muzan se burló porque pensaron que lo habían acorralado y ahora estaban a punto de vivir un verdadero infierno dentro de la fortaleza
fortaleza donde se encontraban concentrados miles de demonios. Tanjiro volvió a caer al vacío, pero con todo el odio que guardaba en su alma le juró a su peor enemigo que lo haría pagar por todo el daño que había causado.